Hola y bienvenido al primer video de lo que va a ser el curso o un taller práctico de aprendizaje del lenguaje de programación Python. Python, como ya lo dije, es un lenguaje de programación open source, es libre, está licenciado como un software libre. ¿Ok? Eh, Python es un lenguaje de programación que tiene dos versiones, la versión 2.7 o la versión 2X y la versión 3. Eh, la que vamos a utilizar en este taller o curso va a ser la 2.7. En este caso la 2.7, la que tengamos instalada en nuestra máquina, no necesariamente la 6 para los de Windows. Sí va a ser esa porque van a bajar ese instalador, y ese instalador, como lo ven en la parte de abajo, tenemos la versión 2.7.6, o sea, la última estable. Ya después veremos si hacemos otro, pero ya refiriéndonos al tema de la versión 3.3. Por ahora nos concentraremos en esta. Pero como el curso va a ser en Ubuntu, basado en Linux, pues vamos a hablar sobre ese sistema operativo. Ok, para que vean un poco lo que es el Python, nos apoyamos en la librería Wikipedia, en la cual nos dice que Python es un lenguaje de programación interpretado. Eh, yo le diría que es como semi-interpretado, porque Python no se compila como tal, pero sí se crea un punto .pyo objeto que sale de la cuando se corre la aplicación. Es como una semicompilación que hace el intérprete para poder trabajarlo. Es algo muy parecido a lo que pasa con Java. Java también crea un- una compilación como para mejorar el rendimiento, ¿ok? Pero no quiere decir que eso lo pase a objeto. Por eso es un lenguaje que es interpretado. Interpretado porque tenemos una capa media entre lo que es el lenguaje de máquina y lo que es el lenguaje de alto nivel, o lo que es el lenguaje de programación como tal. En la mitad está un intérprete que se encarga de escuchar y responder a nuestras peticiones. Entonces Python fácilmente se puede aprender desde un intérprete sin necesidad de compilar. Python tiene la programación como tal orientada a objetos, lo soporta. La imperativa, como podemos ver acá, la funcional. Es un lenguaje que es tipado dinámicamente y es multiplataforma. Cuando hablamos de tipado dinámicamente es porque él reconoce el tipo de... Cuando creamos una variable, él reconoce el tipo de, de valor que tiene esa variable. Si es un entero, pues la va a tratar como un entero. Si es un string, la va a tratar como un string, y etcétera. Y multiplataforma porque es muy fácil portar un programa de Windows, Linux y Mac que funcione en todos los sistemas operativos de forma parecida. La única condición es que, por ejemplo, no utilicemos una librería, ¿sí?, que solo pueda trabajar en ese sistema operativo. Esas son las condiciones para poder portarlo, debe ser lógico. Pero el lenguaje como tal, si lo escribimos basado en sus estándares, podemos trabajarlo en cualquier sistema operativo porque es independiente de la máquina. Bueno, aquí hay un montón de información clara que pueden ver, revisar de lo que es Python. Eh, Aquí pues está desactualizada porque la versión 2.7.5 ya estamos en la 2.7.6. Pero bueno, me imagino que como dice acá, hay alguien que está trabajando sobre la publicación. Me imagino que está agregando cosas igual que las versiones. Ok. Las implementaciones de Python son muchas. Aquí podemos ver CPython, AirPython, JPython, que es la de Java, PP. Falta, no sé, creo que esta es la de Microsoft, si no estoy mal. Pero la que se utiliza cuando uno habla de Python, siempre va a estar trabajando con el tema de CPython. ¿Y qué significa CPython? CPython básicamente es Python construido con librerías compiladas en el lenguaje de programación C. Entonces vamos a trabajarla. Como ya eh, hemos hablado, vamos a trabajar con la de CPython, o sea, la versión de CPython. Aquí podemos ver en la parte derecha la foto del creador de Python. Son de esas personas que uno dice, bueno, ¿y cómo hicieron para hacer esto? Bueno, se nota que tiene un coeficiente intelectual muy alto. Bueno, en Python también tiene una comunidad en Colombia. Tiene algunos libros muy buenos para comenzar. Entonces aquí le dejo la dirección. Es un site en Google, está alojado en Google.
y tiene muy buena información para trabajar. También tiene una versión en Argentina que también es muy buena. España también tiene muy buen soporte para Python en el lenguaje castellano o en el lenguaje español. En base a en lo que vamos a trabajar, tenemos un software que está diseñado y hecho totalmente en Python. Se llama Ninja IDE, un editor, un entorno de desarrollo integrado. Eh, Está hecho totalmente en Python, como lo dije, y tiene todas estas características de los IDEs, además de que sus librerías están hechas en Qt, PyQt 4, las versiones que están utilizando. Entonces vamos a trabajarlo para el taller, curso, taller, y cuando no podamos trabajarlo directamente ahí, vamos a trabajar con IPython, que es la forma interactiva en la que vamos solamente a trabajar en consola. Entonces trabajaremos en este caso con IPython. Aquí podemos ver algunas de sus características que lo hacen bastante mejor que trabajar directamente en la consola. Y el libro que voy a basarme para trabajar es en el libro en el que he aprendido Python. Este libro, digamos que estaba un poco viejo, para así decirlo, aunque no, realmente no es viejo. Pero es un libro excelente, es un libro que nos da una base para arrancar en este lenguaje de programación. Tenemos un montón de secciones, ¿ok? Y vamos a trabajar en base a él y iré metiendo algunas cosas que no las tienen ellos. Hay ejemplos, ejercicios, desafíos para poder ir mejorando nuestra habilidad como programadores, ¿ok? Vamos a descargarlo desde acá. Yo ya lo tengo descargado, lo tengo acá. Este es el libro que vamos a manejar, ok, para que lo tengan en cuenta. Creo que bueno, perdón, antes de terminar vamos a ver para los usuarios de Linux por defecto Python viene instalado. En el caso de Ubuntu, estoy hablando de Ubuntu. LSB, se me había olvidado, ok. Vaya, se me olvidó el comando para revisar la versión que tengo instalada, pero estamos hablando de Ubuntu 12.04 y esta es la configuración del kernel, ¿sí? Y yo tengo en este momento instalado. ¿Cómo sabemos qué versión tenemos instalado en este momento? Pues la vamos a ver solamente escribiendo el comando Python en Linux. Vemos que tenemos la versión 2.7.3. No es exactamente la versión 2.7.6 que dice que es la última estable, que es la que tendrían los de Windows, sino la 2.7.6. Recordemos que Ubuntu 12.04 es una versión de Ubuntu que es estable y por eso él trata de utilizar los productos más estables, más maduros. Aquí dice inclusive cuando fue compilada, ¿sí? Y en qué compilador. Compilador GCC de GNU, ¿ok? Entonces en este momento sabemos que estamos instalado Python porque nos respondió la consola interactiva, nos respondió el lenguaje y está esperando que nosotros ingresemos información para que él la interprete y nos muestre el resultado. Vamos a hacer el famoso hola mundo. Simplemente llamamos a la función prim, una función propia del lenguaje de programación, y le pasamos, perdón, como parámetro entre comillas porque es un string o una cadena de caracteres la palabra hola mundo. Si le damos enter, ahí tendríamos el hola mundo interactivo sin necesidad de compilar, simplemente estamos hablando con la máquina. En este caso estamos hablando con el lenguaje de programación Python. Esa es una forma y es la forma interactiva, y la otra forma es la forma en que yo comúnmente lo hago, guardo un archivo y después lo ejecuto. Para eso nos vamos a ayudar con el editor, perdón, con el IDE Ninja. Y vamos a guardarlo Ninja. Vamos a editar un poco la letra de esa interfaz. Bueno, creo que ya está. Ah, no, sí, correcto, ya está en 14. Vamos a guardar el archivo
Vamos a guardarlo como una carpeta Python y vamos a llamarlo Hola Mundo 2. ¿Sí? Si se dan cuenta, él ya me lo va a guardar con el formato .py. Aquí lo vemos en la parte izquierda, derecha, perdón, abajo en la parte derecha, y le vamos a dar guardar y observamos que él nos guarda holamundo.py. Entonces py es la extensión por defecto que utiliza Python y es la que debemos utilizar para guardar nuestros archivos cuando estamos trabajando. Vamos a querer guardarlo dentro de un archivo para poder ejecutarlo. Lo primero que vamos a hacer es colocar el hash o la ruta donde el sistema operativo va a buscar el intérprete para este script. Recordemos que al ser un script Python debe saber en qué lenguaje de programación está diseñado, porque yo perfectamente podría decir que está hecho en PHP, ¿sí? Entonces, para evitar que se confunda y para realmente que funcione, debemos decirle cuál es la ruta donde está instalado Python. Entonces, después de eso, vamos a decirle que vamos a trabajar con codificación UTF-8. Para eso colocamos el siguiente código, coding UTF-8 asterisco a guión. Con esto lo que nos va a permitir es que dentro de nuestro código podamos colocar tildes, ñes, toda clase de caracteres que tengamos y podamos utilizar como acentos dentro de nuestro código, para que él entienda que dentro de ese código vamos a escribir palabras que van a tener acentos o tildes o lo que sea, que de pronto no existen en otros lenguajes o en otros idiomas. ¿Okay? Entonces vamos a trabajar con la codificación Unicode UTF-8, UTF-8, UFT, UTF, perdón, qué pena, 8. Y después vamos a escribir tal cual lo hicimos en la consola por medio de la función hola mundo y le vamos a pasar el parámetro string entre comillas hola mundo. Lo podríamos pasar así o con comillas simples, nos daría igual. Para correrlo lo podemos hacer desde acá, tengo el mouse, o simplemente un control F6. Si yo le doy control F6, observemos que nos está corriendo el script sin ningún problema. Bien, esto lo hace el editor, pero ¿cómo lo hacemos en la consola? Pues sencillo, sabemos, para salir del editor tenemos que darle exit, la función exit, sin parámetros, y él ya nos va a sacar de la consola. Vamos a limpiar un poco la pantalla y nos vamos a ir a la carpeta Python donde yo tengo este archivo llamado holamundo2, lo podemos ver acá. Entonces primero, para que el sistema pueda dejarlo ejecutar, debemos agregarle permisos de ejecución, con el comando chmod, y le colocamos permisos de ejecución al archivo holamundo2py, correcto. Y ahora sí, solamente sería escribir Python o llamar al lenguaje de programación Python y le pasamos el archivo que queremos ejecutar y ahí lo vemos. Entonces ahí vimos tres formas de hacerlo: la interactiva, guardándolo con el IDE y ejecutando directamente al IDE, y guardando el archivo en cualquier sistema, ya no sea IDE o lo que sea, y ejecutándolo desde la consola también. Bueno, dejemos este video hasta ahí y el próximo veremos el tema de los comentarios.